Convicciones. Breves miradas a la verdad. Humillarse por las propias faltas, pero sin turbación. Quinta regla. Cuando por ignorancia, o aún por culpa vuestra, cometáis alguna torpeza que os acarree alguna cruz, humillaos inmediatamente dentro de vosotros mismos, bajo la poderosa mano de Dios, sin turbación voluntaria, diciendo, por ejemplo, en vuestro interior: estos son, Señor, los frutos de mi huerto. Y si en vuestra falta hubiere algún pecado, aceptad la humillación como castigo de vuestro orgullo. Muy a menudo Dios permite que sus mejores servidores, los más elevados en gracia, cometan faltas de las más humillantes para empequeñecerlos a sus propios ojos y delante de los hombres, para quitarles la vista y el pensamiento orgulloso de las gracias que Él les comunica y el bien que hacen, de modo que ningún mortal pueda gloriarse ante Dios, como dice el Espíritu Santo. Dios nos humilla para purificarnos. Sexta regla. Tened la plena seguridad de que cuanto hay en nosotros se halla completamente corrompido por el pecado de Adán y por nuestros pecados actuales. No solo los sentidos del cuerpo, sino también todas las potencias del alma. Por eso, cuando nuestro espíritu corrompido mira algún don de Dios en nosotros, pensando en Él y saboreándolo, ese don, esa acción, esa gracia se manchan y corrompen totalmente, y Dios aparta de ella su divina mirada. Si ya las miradas y pensamientos humanos echan a perder así las mejores acciones y los dones más excelentes, ¿qué diremos de los actos de la voluntad propia, aún más corrompidos que los actos del entendimiento? No nos extrañemos, pues, de que Dios se complazca en ocultar a los suyos al amparo de su rostro, para que no los manchen las miradas de los hombres ni su propio conocimiento. Y para mantenerlos ocultos, ¿qué cosas nos permite y hace ese Dios celoso? ¿Cuántas humillaciones les procura? ¿Cuántos tropiezos permite? ¿En cuántas tentaciones permite que se vean envueltos, como San Pablo? ¿En qué incertidumbres, tinieblas y perplejidades les deja? Oh, cuán admirable es Dios en sus santos y los caminos por los cuales los conduce la humildad y a la santidad. Evitar los engaños del orgullo. Séptima regla. Mucho cuidado. No vayáis a creer, como los devotos orgullosos y engreídos, que vuestras cruces son grandes, que son prueba de vuestra fidelidad y testimonio de un amor singular de Dios por vosotros. Este engaño del orgullo espiritual es muy sutil e ingenioso, pero lleno de veneno. Pensad más bien que vuestro orgullo y delicadeza os llevan a considerar como vigas las pajas, como llagas las picaduras, como elefantes los ratones, una palabrita que se lleva el viento, una nadería en realidad, como una injuria atroz y un cruel abandono. Que las cruces que Dios os manda no son en realidad sino castigos amorosos por vuestros pecados y no pruebas de una benevolencia especial. Que por más cruces y humillaciones que Dios os envíe, os perdona infinitamente más, dado el número y la gravedad de vuestros crímenes. En efecto, estos hay que considerarlos a la luz de la santidad de Dios, que no soporta nada impuro y a quien vosotros habéis ofendido, a la luz de un Dios que muere, abrumado de dolor a causa de vuestros pecados,
al trasluz de un infierno eterno, que habéis merecido 1000 y quizás 100.000 veces. Que mezcláis lo humano, natural, mucho más de lo que creéis, con la paciencia con que padecéis. Prueba de ello son esos miramientos, esa velada búsqueda de consuelos, esas efusiones tan naturales como los amigos y tal vez con vuestro director espiritual, esas disculpas rebuscadas e inmediatas, esas quejas o más bien maledicencias contra quienes os han hecho daño, tan bien formuladas y tan caritativamente dichas, ese volver y resolver deleitosamente los propios males, esa creencia luciferina de que sois de gran valía, etc. No acabaría nunca ni siquiera de escribir aquí las vueltas y revueltas de la naturaleza, incluso en los sufrimientos. Aprovechad los sufrimientos pequeños más aún que los grandes. Dios no repara tanto en lo que se sufre cuando en cómo se sufre. Sufrir mucho, pero mal, es sufrir como condenados. Sufrir mucho y con valor, pero por una causa mala, es sufrir como mártires del demonio. Sufrir poco o mucho por Dios es sufrir como santos. Si podemos escoger nuestras cruces, optemos por las más pequeñas y deslucidas cuando se presenten junto a grandiosas y espléndidas. El orgullo natural puede pedir, buscar y aún escoger cruces grandiosas y brillantes, pero escoger y llevar alegremente las cruces pequeñas y sin brillo solo puede ser efecto de una gracia singular y de una fidelidad particular a Dios. Actuad, pues, como el mercader en un mostrador, sacad provecho de todo. No desperdiciéis ni la menor partícula de la cruz verdadera, aunque solo sea la picadura de un mosquito o de un alfiler, las insignificantes singularidades del vecino, una pequeña injuria involuntaria, la pérdida de algunos centavos, un ligero malestar, etc. Sacad provecho de todo, como el tendero en su tienda, y os enriqueceréis según Dios, como se enriquece Él colocando centavo sobre centavo en su mostrador. A la menor contrariedad que os sobrevenga, decid, bendito sea Dios, gracias Dios mío. Guardad luego en la memoria de Dios, que es como vuestra alcancía, la cruz que acabáis de ganar, y no os acordéis más de ella sino para decir, mil gracias Señor, oh misericordia. Amar la cruz con amor sobrenatural. Cuando se os habla de amor a la cruz, no se trata de un amor sensible. Este es imposible a la naturaleza en esta materia. Hay que distinguir 3 clases de amores: el amor sensible, el amor racional, el amor fiel y supremo. Dicho de otro modo, el amor de la parte inferior, que es la carne, el amor de la parte superior, que es la razón, el amor de la parte superior o cima del alma, que es el entendimiento iluminado por la fe. Dios no os pide amar la cruz con la voluntad de la carne, siendo ésta completamente corrompida y criminal. Todo lo que sale de ella está corrompido, es más bien, no puede someterse por sí misma a la voluntad de Dios y a su ley crucificante. Por eso, nuestro Señor, hablando de ella en el huerto de los olivos, exclama, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. La parte inferior del hombre en Jesucristo, en quien todo era santo, no pudo amar la cruz sin interrupción. La nuestra, que es toda corrupción, la rechazará con mayor razón. Es cierto que podamos, a veces, como algunos santos, experimentar una alegría sensible en nuestros sufrimientos, pero esta alegría no proviene de la carne, aunque esté en la carne, viene de la parte superior,
la cual se encuentre tan llena de la alegría divina del Espíritu Santo que llega a redundar en la parte inferior. En estos momentos, la persona más crucificada puede decir: mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. Existe otro amor a la cruz que llamo razonable. Radica en la parte superior, que es la razón. Es un amor totalmente espiritual. Nace del conocimiento de la felicidad que hay en sufrir por Dios. Por eso es perceptible y aún es percibido por el alma, a la que alegra y fortalece interiormente. Pero ese amor racional y percibido, aunque bueno y muy bueno, no es siempre necesario para sufrir con alegría y según Dios. Pues existe otro amor, de la cima o ápice del alma, dicen los maestros de la vida espiritual, de la inteligencia, dicen los filósofos. Mediante este amor, aún sin sentir alegría alguna en los sentidos, sin percibir gozo razonable alguno en el alma, amamos y saboreamos, mediante la luz de la fe desnuda, la cruz que llevamos. Mientras tanto, muchas veces todo es guerra y sobresalto en la parte inferior, que gime, se queja, llora y busca alivio. Entonces decimos con Jesucristo: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. O con la Santísima Virgen: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Con uno de estos dos amores de la parte superior hemos de amar y aceptar la cruz. Sufrir toda clase de cruces, sin excepción ni selección. Decidíos, queridos amigos de la cruz, a padecer toda clase de cruces, sin elegirlas ni seleccionarlas. Toda clase de pobreza, humillación, contradicción, sequedad, abandono, dolor psíquico o físico, diciendo siempre: pronto está mi corazón, oh Dios, está mi corazón dispuesto. Disponeos, pues, a ser abandonados de los hombres y de los ángeles y hasta del mismo Dios, a ser perseguidos, envidiados, traicionados, calumniados, desacreditados y abandonados de todos, a padecer hambre, sed, mendicidad, desnudez, destierro, cárcel, horca y toda clase de suplicios, aunque no los hayáis merecido por los crímenes que se os imputa. Imaginaos por último que después de haber perdido los bienes y el honor, después de haber sido arrojados de vuestra casa como Job y Santa Isabel de Hungría, se os lanza al lado como a esta santa y se os arrastra a un estercolero, como a Job, maloliente y cubierto de úlceras, sin un retazo de tela para cubrir vuestras llagas, sin un trozo de pan que no se niega al perro ni al caballo, y que en medio de tales extremos Dios os abandona a todas las tentaciones del demonio, sin derramar en vuestra alma el más leve consuelo espiritual. Ahí tenéis, creedlo firmemente, la meta suprema de la gloria divina y la felicidad verdadera de un auténtico y perfecto amigo de la cruz. Cuatro motivos para sufrir como se debe. Para animaros a sufrir como se debe, acostumbraros a considerar estas cuatro cosas. La mirada de Dios. En primer lugar, la mirada de Dios, como un gran rey, desde lo alto de una torre, contempla a sus soldados en medio de la pelea, complacido y alabando su valor. ¿Qué contempla Dios sobre la tierra? A los reyes y emperadores en sus tronos. A menudo los mira con desprecio. Mira las grandes victorias de los ejércitos del Estado, las piedras preciosas, en una palabra, las cosas que los hombres consideran grandes. Lo que es grande para los hombres es abominable ante Dios. Entonces, ¿qué es lo que mira con gozo y complacencia, pidiendo noticias de ello a los ángeles y a los mismos demonios? Dios mira al hombre que lucha por él contra la fortuna, el mundo, el infierno y contra sí mismo, al hombre que lleva la cruz con alegría.
Has reparado sobre la tierra en una maravilla tan grande que el cielo entero la contempla con admiración. Dice el Señor a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job, que sufre por mí? La mano de Dios. En segundo lugar, considerad la mano de este poderoso Señor. Permite todo el mal que nos sobreviene a la naturaleza, desde el más grande hasta el más pequeño. La misma mano que aniquiló a un ejército de 100.000 hombres hace caer la hoja del árbol, la mano que con tanta dureza hirió a Job, os roza con esa pequeña contrariedad. Con la misma mano hace el día y la noche, la luz y las tinieblas, el bien y el mal. Permitió los pecados que os inquietan. No fue el autor de la malicia, pero permitió la acción. Así pues, cuando os encontréis con un Semeí que os injuria, os tira piedras como al rey David, decid interiormente: no nos venguemos, dejémosle actuar, pues lo ha mandado el Señor. Reconozco que tengo merecido toda esta clase de ultrajes y que Dios me castiga con justicia. Detente, brazo mío, refrénate, lengua mía. No hieras, no hables. Ese hombre o esa mujer que me dicen o infieren injurias son embajadores de Dios, vienen enviados por su misericordia para vengarse amistosamente de mí. No irritemos su justicia, usurpando los derechos de su venganza. No menospreciemos su misericordia, resistiendo a sus amorosos golpes. No sea que, para vengarse, nos remita a la estricta justicia de la eternidad. Mirad, con una mano todopoderosa e infinitamente prudente, Dios os sostiene, mientras os corrige con la otra. Con una mano mortifica, con la otra vivifica. Humilla y enaltece, con un brazo poderoso alcanza del uno al otro extremo de vuestra vida, suave y poderosamente, suavemente, porque no permite que seáis tentados y afligidos por encima de vuestras fuerzas. Poderosamente, porque os ayuda por una gracia poderosa y proporcionada a la fuerza y duración de la tentación o aflicción. Poderosamente también, porque como lo dice el Espíritu de su Santa Iglesia, se hace vuestro apoyo al borde del precipicio ante el cual os halláis. Vuestro compañero, si os extraviáis en el camino. Vuestra sombra, si el calor os abrasa. Vuestro vestido, si la lluvia os empapa y el frío os hiela. Vuestro vehículo, si el cansancio os oprime. Vuestro socorro, si la adversidad os acosa. Vuestro bastón, si resbaláis en el camino. Vuestro puerto, en medio de las tempestades que os amenazan con ruina y naufragio. Las llagas y los dolores de Jesús crucificado. En tercer lugar, contemplad las llagas y los dolores de Jesucristo crucificado. Él mismo os dice: vosotros, los que pasáis por el camino lleno de espinas y cruces por el que yo he transitado, mirad, fijaos, mirad con los ojos corporales y ved con los ojos de la contemplación si vuestra pobreza y desnudez, vuestros menosprecios, dolores y desamparos son comparables con los míos. Miradme a mí, el inocente, y quejaos vosotros, los culpables. Por boca de los apóstoles, el mismo Espíritu Santo nos ordena esa misma mirada a Jesucristo crucificado. Nos ordena armarnos con este pensamiento,
que constituye el arma más penetrante y terrible contra nuestros enemigos. Cuando la pobreza, la abyección, el dolor, la tentación y otras cruces os ataquen, armaos con el pensamiento de Jesucristo crucificado, que os servirá de escudo, coraza, casco y espada de doble filo. En él encontraréis la solución a todas vuestras dificultades y la victoria sobre cualquier enemigo. Arriba, el cielo; abajo, el infierno. En cuarto lugar, mirad en el cielo la hermosa corona que os aguarda, con tal que llevéis debidamente vuestra cruz. Esta recompensa sostuvo a los patriarcas y profetas en su fe y persecuciones. Animó a los apóstoles y mártires en sus trabajos y tormentos. Los patriarcas decían con Moisés: preferimos ser afligidos con el pueblo de Dios para ser felices con él eternamente, a disfrutar de las ventajas pasajeras del pecado. Los profetas decían con David: sufrimos grandes afrentas a causa de la recompensa. Los apóstoles y mártires decían con San Pablo: somos como víctimas condenadas a muerte, como un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres, por nuestros padecimientos, como desecho y anatema del mundo, a causa del peso eterno de gloria incalculable que nos prepara la momentánea y ligera tribulación. Miremos por encima de nosotros a los ángeles que nos gritan: cuidado con perder la corona destinada a recompensar la cruz que os ha tocado, con tal que la llevéis como se debe. Si no la lleváis debidamente, otro lo hará y se llevará vuestra corona. Luchad con valentía, sufrid con paciencia, nos dicen todos los santos, y recibiréis un reino eterno. Escuchemos por fin a Jesucristo, que nos dice: solo premiaré a quien haya padecido y vencido por su paciencia. Miremos abajo el sitio que merecemos. Nos aguarda en el infierno junto al mal ladrón y a los réprobos, si nuestro padecer, como el suyo, va acompañado de murmuraciones, despecho y venganza. Exclamemos con San Agustín: quema, Señor, corta. Quema, Señor, corta, poda, divide en esta vida un castigo de mis pecados, con tal que me perdones en la eternidad. No quejarse jamás de las criaturas. No os quejéis jamás voluntariamente y con murmuraciones de las criaturas que Dios utiliza para afligirnos. Observad que se dan 3 clases de quejas en las penas. La primera es involuntaria y natural. Es la del cuerpo que gime, suspira, se queja, llora, se lamenta. Como ya dije, si el alma es su parte superior, está sometida a la voluntad de Dios. No hay ningún pecado. La segunda es razonable. Nos quejamos y descubrimos nuestro mal a quienes pueden remediarlo, al superior, al médico. Esta queja puede constituir una imperfección si es demasiado intempestiva, pero no es pecado. La tercera es criminal. Se da cuando nos quejamos al prójimo para librarnos del mal que nos inflige, o para vengarnos, o cuando nos quejamos del dolor que padecemos, consistiendo en esta queja y añadiéndole impaciencia y murmuración. No recibáis nunca la cruz sin besarla humilladamente con agradecimiento. Si Dios, en su bondad, os regala alguna cruz, algo importante, dadle gracias de una manera especial y pedid a otros que hagan lo mismo. A ejemplo de aquella pobre mujer que, habiendo perdido todos sus bienes a causa de un pleito injusto,
Con la única moneda que le quedaba, mandó inmediatamente celebrar una misa para agradecer a Dios la buena suerte que había tenido. Cargar con cruces voluntarias. Si queréis haceros dignos de las cruces que os vendrán sin vuestra participación, son las mejores. Cargaos con algunas cruces voluntarias, siguiendo el consejo de un buen director. Por ejemplo, ¿tenéis en casa algún mueble inútil al cual sentís cariño? Dadlo a los pobres y decid: ¿quisieras tener cosas superfluas cuando Jesús es tan pobre? ¿Os repugna algún manjar, algún acto de virtud, algún mal olor? Probad, practicad, oled, superaos. ¿Tenéis cariño excesivamente tierno o exagerado a una persona u objeto? Apartaos, privaos, alejaos de lo que os halaga. ¿Sentís prisa natural por ver, actuar, aparecer en público, ir a tal o a cual sitio? Callaos, ocultaos, apartad vuestra mirada. ¿Tenéis repugnancia natural a determinado objeto o persona? Usadlo a menudo, frecuentad su trato, superaos. Si sois auténticos amigos de la cruz, el amor siempre ingenioso os hará descubrir así la cantidad de cruces pequeñas. Con ellas os enriqueceréis, sin daros cuenta y sin temor a la vanidad, que a menudo se mezcla con la paciencia cuando se llevan cruces relumbrantes. Y por haber sido fieles en lo poco, el Señor, como lo tiene prometido, os pondrá al frente de lo mucho, es decir, sobre la multitud de gracias que os dará, sobre multitud de cruces que os enviará, sobre una inmensa gloria que os preparará. Convicciones. Breves miradas a la verdad. Salve Mater misericordiae, Mater Dei et Mater veniae, Mater speri et Mater gratiae, Mater plena sancte laetitia,